Villarroya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Jesús, un placer. Mira, un tiempo en el que me dices hay que hablar, porque ¿cómo está el tema? Tú dices que es el mundo de liberalizar, de privatizar, de cada vez más dinero. Oye, yo me llamaba la atención esto de Ayuso diciendo, es el caos. Desde que está gobernando Pedro Sánchez todo es un caos. Está ocurriendo en la red ferroviaria, que nunca había funcionado tan mal, está sucediendo en la PYME, en los temas de natalidad, en los temas de inmigración, en los temas económicos, funciona todo mal. Todo aquello que tiene que ver directamente con el gobierno, no digamos el apagón eléctrico, el futuro energético de España, todo es un caos, todo va a peor. Claro, pero luego tú decías, acabamos de ver lo que dice Ayuso, pero tú dices, la clave es sobre todo cómo se mete lo privado en lo público. Primero esto de Ayuso, ¿qué te parece a ti, Ayuso? Bueno, ya eso es de su rollo, ¿no? Es decir, a quien la quiera escuchar, pero bueno, de verdad, el caos, de verdad, tienes razón, el caos del liberalismo y de la privatización. Esto es el caos. Sí, lo de los trenes. Porque en esto de los trenes, por cierto, tú Ayuso, le definías, ¿cómo le decías? La charlotada madrileña. La charlotada madrileña. Charlotada a mucha gente. La charlotada madrileña, Ayuso. Esto de los trenes, claro, tú que lo estás viviendo también, no solamente en este caso de lo que ha pasado entre Madrid y Sevilla, Sevilla-Madrid, incluso en Cataluña vienen también ocurriendo episodios. ¿Tú dices que desde que se ha metido más el interés privado en los trenes lo acaban pagando los trabajadores o qué? Hombre, evidentemente. Fíjate que los trenes, los peores que funcionan son los de cercanías, que son los que utiliza la clase trabajadora para moverse para trabajar o para llevar a los niños al colegio, etcétera, etcétera. Es decir, son los que peor funcionan y es donde menos inversión hay. ¿Por qué? Porque son los menos rentables de cara a esos fondos que son los que se están metiendo en el tema del transporte ferroviario. Lo que pasa es que en esto, Villarroya, lo de Madrid-Sevilla, Sevilla-Madrid eran trenes de alta velocidad. Sí, pero estamos en las mismas. Ten en cuenta que se ha liberalizado porque hasta hace poco solo había el AVE de Adif, ¿no? El AVE que todos conocemos, y ahora hay 2 o 3 empresas más, ¿no? Está Wigo, Yorgo, no sé si hay alguna más. Pero claro, el tema es que se ha liberalizado. Es verdad que alguien me puede decir que ahora los billetes de Barcelona-Madrid o Madrid-Sevilla o Madrid-Barcelona son más baratos porque hay una competencia. Pero que siguen siendo caros en algunos casos. Siguen siendo caros, pero la realidad es que lo que es la infraestructura no se ha mejorado. Y es más, ahora van todos la mayoría tarde y mal. O sea, ¿invertirías más en la red ferroviaria? ¿Crees que falta inversión? Bueno, o sea, está habiendo beneficio, pero ¿crees que habría que invertir? Es verdad que beneficio pilla en un tiempo en el cual, por ejemplo, el boom del turismo en España se está ganando mucho dinero en aquellos sectores relacionados con el turismo. ¿Crees que falta invertir en esto, en lo de las eléctricas, que ahora iremos a eso? ¿Crees que falta invertir, por ejemplo, más seguridad, ¿no? Para intentar evitar más estos cortes del trayecto porque roban sustraen el material, el cobre. Bueno, ¿invertirías más? Sí, lo que pasa es verdad que hay zonas que a lo mejor es complicado tenerlas controladas. Yo ahí no voy a decir, no voy a decir que todo sea un problema de inversión, porque hay zonas a lo mejor que están en medio de las montañas y demás, porque a lo mejor son más complicadas de controlar, ¿no? Pero sí que es cierto que hace falta una mejora de infraestructura muy general en el sistema ferroviario español. Sobre todo, por ejemplo, en cercanías. Hemos visto el problema, ha afectado a muchísima gente, porque ha afectado prácticamente a toda España o buena parte de España el tema del tren de alta velocidad, pero es verdad que cada día hay problemas con los de cercanías que mueven mucha gente, muchísima gente, y especialmente esta gente de clase trabajadora utiliza el tren de cercanías y hace falta una inversión importante, una inversión en trenes, que la mayoría son trenes muy antiguos, en las vías, en las catenarias, en la seguridad, etcétera. Hace falta muchísima inversión, pero no se realiza. ¿Por qué no se realiza? No se realiza porque lo que se está buscando es el beneficio. Y este tipo de trenes, los de cercanía, no son los que dan beneficio. Dan beneficio en algún momento puntual, como tú decías, del turismo, ¿no? El tema del verano, para ir a las playas, etcétera, de las grandes ciudades, ¿no? Pero lo que se está haciendo es sacar un beneficio, amplio beneficio, en los trenes de alta velocidad con la liberalización, pero no hay una inversión. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando en objetivo final es deteriorar lo público para que la gente llegue a la conclusión de que lo público es malo y es deficitario y es deficiente como servicio. ¿Y qué te parece esta estrategia del Partido Popular de lanzarse inmediatamente en cuanto se produce prácticamente el problema que hay? Oye, dice, ha faltado, han quitado, han sustraído cobre, y enseguida sale el Partido Popular, Feijóo, Ayuso, a decir que la culpa es del gobierno, a decir que hay un caos, una situación de desconcierto.
Han salido raudos, ¿eh? Lo digo porque ha habido momentos en la historia de este país donde, oye, si hay un sabotaje, hay un ataque, pues primero quizás prudentemente se espera a ver lo que ha pasado, o después se dice, pues hombre, en un caso así hay que estar con el gobierno, porque habrá malos que han podido robar, con los malos igual no, pero ¿cómo interpretas esta forma de hacer oposición? ¿Crees que van a por todas? Bueno, yo creo que el problema que tiene el Partido Popular es que como tampoco tiene una idea de país, para decirlo así de claro, tampoco es que el gobierno la tenga, pero bueno, el Partido Popular no la tiene, pues hombre, aprovecha evidentemente momentos donde ocurre algo que la gente se cabrea, porque es verdad que la gente estábamos todos bastante cabreados, a los que nos ha pillado el tema, para decir, bueno, pues que la culpa es del gobierno. Bueno, no dice mucho más, ¿no? Hombre, esto, bueno, tiene un poco la ventaja para ellos, de que a la gente pues, le puede quedar la película, pero claro, también tiene un problema, que si luego finalmente se demuestra que es un sabotaje, pues quedas un poco bastante mal. Yo creo que vivimos en un momento donde la política ha entrado a un nivel bastante mediocre, en general. No, ya sé que la generalización acarrea injusticia y hay gente que no entra en ese juego, pero creo que la política ha entrado en un nivel de mediocridad absoluta. Y entonces, bueno, pues lo único que se dedican es a esto, ¿no? Es decir, también luego el gobierno, pues todo es maravilloso. Dice, bueno, yo creo que entramos un poco en niveles un poco bastante ridículos, porque al final el problema es que está muy bien que unos y otros se tiren los platos a la cabeza, pero los problemas no se solucionan, y este es el problema principal. Hablamos de lo de la luz, el apagón. Hay expertos que están ya en la línea de decir claramente ha faltado invertir. Se ha ganado mucho dinero, las eléctricas ganan mucho dinero, los jefes de las eléctricas ganan mucho dinero, pero mientras estaba ganando mucho dinero faltaba invertir en la red, por ejemplo con estabilizadores, con más inversión en seguridad. Claro, estamos hablando de un sector que gana mucha pasta, pero ojo que hemos ido a apagón, nos hemos ido a negro en España, ¿eh? ¿Crees que es algo parecido también? ¿Es el tema este de lo privado, la pasta? Es lo mismo. ¿Cómo lo ves esto del apagón? Hombre, y las eléctricas. A mí, primero, me parece una vergüenza que un país se vaya a negro y esté casi 20 horas a que todo el mundo recupere la luz. Bueno, yo no sé si se puede tardar, técnicamente se puede hacer antes, yo no, ahí no voy a entrar, ¿no? Pero me parece una vergüenza. Y bueno, estamos en lo mismo. Es decir, las facturas de la luz son carísimas, para muchos hogares es un palo. Hay que decirle a la gente que parte de la factura de la luz se paga para que haya inversión en la red eléctrica, que quien tiene que arreglar la red eléctrica y hacer la inversión en la eléctrica no es el gobierno en este caso, igual del color que sea, sino son estas empresas eléctricas y no lo hacen, o lo hacen mínimamente. Y aquí sí que el culpable es el gobierno, sea del color que sea, porque debería obligar a estas empresas a, con esos beneficios que están ganando, por parte de la factura que estamos pagando todos los ciudadanos, hacer la inversión en la red eléctrica. Lo que está claro es que la red eléctrica española está muy obsoleta, muy anticuada, y además no hay inversión en los estabilizadores o en medidas de seguridad, como tú dices. Y luego, a ver, yo no voy a entrar en si hay renovables, menos renovables, pero sí que es cierto que las renovables tienen un problema, que son estacionales. Y hay momentos en que si no hay sol, pues no van a producir la energía necesaria. Si no hay aire, no van a producir la energía necesaria, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que no se puede hacer tampoco es ir directamente solamente a una red de energía renovable. Lo que es que en este caso, lo que dicen los expertos no es tanto el hecho de que tengas mucha renovable, como el hecho de que se ha metido demasiada renovable en el sistema cuando el sistema no está adaptado, porque faltan estabilizadores. Y aquí hay gente que gana mucho dinero, incluso porque las renovables, oye, aquí vamos bien de renovables. No, sí, hay buena energía solar, hay buena energía hidráulica, se ha vendido muy bien a buen precio, pero se han cuidado más las eléctricas de ganar mucho dinero y menos de invertir. Y al final es un poco como que han matado a la gallina de los huevos de oro. Bueno, y ahora veremos quién paga esto. Pero quiero decir que no es tanto renovables y renovables no. No, si yo no como el hecho de invertir en la red. Si yo no estoy diciendo que no haya que haber renovables. Yo simplemente digo que, a ver, lo que hay que preguntarse es si las renovables por sí solas dan la suficiente electricidad
para la demanda que hay y que va a haber. Pueden darla siempre que metas estabilizadores. Aquí lo que ha faltado es estabilizar. Si no lo digo porque estamos en un tiempo en el cual se ha vendido y bien de precio, Villarroya. Sí, claro. Pero es que ahora esto revienta y se plantean debates renovables. No es tanto renovables, sino invertir. Porque estamos hablando, ¿tú por qué crees, por ejemplo, la puerta giratoria? ¿Tú por qué crees que hay expolíticos, hasta expresidentes como Felipe González y Aznar, que acaban en las energéticas? ¿Por qué crees que lo hacen? Bueno, pues están ahí porque tienen buenos contactos. Se les paga por la agenda que tienen y los contactos que tienen, no por el conocimiento de la luz. Pero la señora Beatriz Corredor debe salir de la luz igual que yo, que se enchufa y se apaga y se enciende con un interruptor. No debe saber mucho más, pero ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene unos contactos y además tiene línea directa con quien la tenga que tener, ¿no? Si llama por teléfono al presidente del gobierno, sea Pedro Sánchez, sea Feijóo, le va a contestar. Si le llamo yo, primero ya no tengo ni el teléfono, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad. ¿Por qué van ahí? Van ahí por los contactos que tienen. Contactos a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel de empresarios, a nivel de banqueros, a nivel etcétera, etcétera. Es que es verdad que el Red Eléctrica, donde está Beatriz Corredor, que es el gestor, bueno, que haya una persona de la confianza del gobierno, siempre y cuando esté preparada y atienda a las llamadas, yo creo que no es tan escandaloso como el hecho, ojo, el sueldo es una pasada, 500.000, pero me refiero que no es tan escandaloso, creo yo, como el hecho de que, oye, un presidente del gobierno como Felipe González o Aznar, que participaron en el proceso de privatización de lo que era Endesa, acaban después trabajando para las eléctricas. Felipe fue Gas Natural, Aznar en Endesa, es verdad que ya no están, pero estuvieron. Pero bueno, ahí está ACMS en Iberdrola. No, si están todos, es decir. No, todos tampoco. Bueno, todos varios, no, pero hay muchos, Hay muchos que están ahí y es evidente que están ahí porque las empresas eléctricas son las empresas básicas en un país, ¿no? Para muchas cosas, no solamente para darnos la luz, sino para el tema del desarrollo industrial, desarrollo económico, la potenciación de muchas cosas. Por lo tanto, a ver, para resumir, hay mucho dinero en las eléctricas, no solamente con la luz, hay mucho dinero. Muchas inversiones que se hacen y además, pues bueno, luego son empresas también que están internacionalizadas, ¿no? Que también participan en otros países, sobre todo en países de Latinoamérica, participan ahí, por lo tanto hay mucho dinero, mucho negocio. El problema es ese, que al final lo que se está primando es el beneficio y no el beneficio económico y no el beneficio de la ciudadanía. Por esto estas empresas tendrían que ser, yo hablo ya en un sistema capitalista si tú quieres, públicas, ¿no? Y que estuvieran en manos del Estado. Y quien se pusiera gente ahí, me parece muy bien que sean de confianza del presidente del gobierno, pero hombre, al menos alguien que sepa. De la mayor preparación. Claro, menos alguien que sepa. Me parece. ¿Y tú nacionalizarías? Sí, es que yo creo que las empresas básicas de un país estratégicas de un país tienen que ser públicas, tienen que ser nacionalismo. Yo hablo estatalizadas, pero bueno, si quieres nacionalizadas es igual. Tienen que ser nacionalizadas, porque son básicas. Es decir, a ver, si ahora mañana, bueno, red eléctrica, muy bien, pero el gobierno tiene el 20%, pero el 80% es privado. ¿Quién está ahí? Bueno, están nuestros amigos de BlackRock, ahora parece que se van, no lo sé. ¿Siguen ahí? Siguen ahí, Fondo de inversión, Amancio Ortega, etcétera. ¿Está Amancio Ortega también? Amancio Ortega. Pero tú imagínate ahora que BlackRock compra el resto de acciones. Una empresa estratégica española en manos de un fondo de inversión norteamericano. Sí, pero eso no lo permitirían. Ya, bueno. Lo que pasa es que sí que es cierto que llama la atención, por ejemplo, mucha gente le ha sorprendido. Fue una sorpresa. Amancio Ortega, el primer inversor privado en red eléctrica, ¿no? Igual a veces también son cosas que a lo mejor el gobierno le dice, métete ahí, yo tal, para que no haya un inversor extranjero que se cuele, ¿no? A veces se hacen estas cosas, ¿no? Pero a mí me parece que debía estar totalmente 100% en manos del Estado, porque son empresas estratégicas, igual que Telefónica, igual que todas estas empresas, o Gas Natural, todas estas empresas tendrían que estar en manos del Estado. Claro, uno me dirá, usted está defendiendo la época de Franco. Bueno, pues, a lo mejor no es época de Franco ni la época de Franco, sino yo creo que tienen que ser, porque son estratégicas para el desarrollo de un país y para el bienestar de un país. Es decir, entonces... Tus ideas comunistas abiertamente van en esa línea también, ¿no? No, claro. No, es que, bueno, es que en mis ideas comunistas no habrían empresas privadas, pero ya de entrada, a ver, yo sé en el país en el que vivo y en el sistema en el que vivo, pero entiendo que en el sistema en el que vivo, estas empresas, a ver,
ya sé que en el sistema capitalista tiene que haber empresa privada, porque es la base del sistema, pero entiendo que hay una serie de empresas que son estratégicas para el funcionamiento y el desarrollo de un país, y esas empresas tendrían que ser públicas. Es decir, estamos hablando de red eléctrica, Endesa, Gas Natural, Telefónica, Renfe, etcétera, Iberia, todas estas empresas tendrían que ser públicas, nacionales, están nacionalizadas. El proceso ha sido a la inversa, el proceso ha sido claro, privatizar. porque lo que se ha hecho es negociar. ¿Y por qué crees que se privatizó o se ha privatizado? Bueno, para hacer negocio, pues claro, el rollo que se contó, no, que son deficitarias. ¿Cómo va a ser deficitaria una empresa de estas? Hombre, algunas empresas que tenía lo que era el Instituto Nacional de Industria de la época, pues algunas sí que a lo mejor debían ser deficitarias, porque tenían mucho tipo de industria. Yo no lo sé, no lo desconozco, pero estas empresas ¿cómo van a ser deficitarias? Bueno, no es mal negocio, si tienes no Iberia, es un mal negocio, si claro, tienes tienes Iberia, tienes Telefónica, Endesa. tienes Endesa, y tienes Gas Natural, y tienes Repsol, y tienes tal. Hombre, no puede ser una empresa deficitaria. Y además es que son básicas para el país, para el desarrollo del país. Además, Claro. en el caso de Endesa, mira tú, no podía ser pública española y acabó en manos de Enel, que es pública italiana. Italiana, claro, ¿no? Es que es toda una comedia. Pero aparte, también todo esto viene dictado por la Unión Europea, ¿no? Que habla de que no pueden ser públicas estas empresas, pero claro, públicas según para qué países, porque hay otros países que sí que son públicas, ¿no? Ya. Claro, en Alemania eso es pública, ¿no? Entonces, claro, resulta que España no puede tenerla pública, pero en cambio Alemania sí. Bueno, pues yo creo que aquí hubo, con todos los respetos, una bajada de pantalones de los diferentes gobiernos españoles para el respeto a a la Unión Europea, en su momento a la Comunidad Europea, ¿no? Es decir, sencillamente, bajada de pantalones, ¿no? Oiga, yo entiendo que estas empresas tienen que ser públicas porque son básicas para el desarrollo, pero bueno, esto va acompañado con la desindustrialización que hubo del país, donde se cerraron un montón de industrias que también eran válidas y se cerraron porque se venía también las directrices de la Unión Europea, y en eso estamos. ¿Tú crees que la privatización es una de las amenazas o pestes o, no sé, peligros de los tiempos que hemos vivido recientemente o que vivimos? Sí, cada vez vamos a ir a peor, porque la privatización va a continuar y a nivel más duro. Es decir, ¿por qué? Porque, a ver, los nichos de negocio del sistema capitalista cada vez son menores y por lo tanto, a ver, ¿dónde hay ahora, dónde van a meter las manos? Bueno, van a meter las manos pues en la sanidad, que ya la están metiendo, pero mucho más en el sistema educativo, sistema de pensiones, que van a ir a por él. Es decir, todo esto se va a ir a privatizar. Yo no digo que se llegue a una privatización total, pero se va a ir a una privatización mucho mayor de la que estamos viendo. ¿Por qué? Porque son nichos de negocio, porque entre otras cosas España en otras cosas no puede ir más allá. Es decir, España está muy atrasada en la tecnológica. Nosotros no podemos, aquí no puede haber inversiones de la inteligencia artificial, es decir, pues esto da para lo que da. España no tiene capacidad. Bueno, podría tenerla si quisiera, pero no tiene capacidad. Es decir, el modelo productivo español es turismo y poco más. Por lo tanto, ¿dónde está el nicho de negocio en España? Pues en las privatizaciones del sector público. Hablabas de la sanidad. Acaban de salir datos otra vez de la lista de espera. Datos muy preocupantes para que te vea un médico de atención primaria, para una intervención quirúrgica. Cifras récord en bastantes comunidades autónomas. Gente que cada vez se hace el seguro el que puede, pero mucha gente no puede. ¿Qué está pasando ahí? Pues lo mismo. Todo lo que estamos hablando ahora en este programa, todo va a lo mismo. Todo tiene un denominador común, que es convertir lo público en algo que la gente vea que no funciona, o que le dé la sensación a la gente que no funciona, para justificar la privatización del servicio. Lo que pasa, Villarroya, ¿por qué crees que la gente aguanta? Porque, joder, no acaba de verse una movilización muy potente cuando hay gente que está soportando que le vea a un médico de atención primaria más de una semana, etcétera. ¿Tú casos de estos los estás viendo? Sí, en tu barrio? no, en mi caso, sí. Mi madre hemos tenido que pedir el médico en Cataluña, en Hospitalet, donde vivo yo, y 2 meses para la visita. ¿2 meses? 2 meses. ¿Para qué? ¿Para algún especialista? No, médico de cabecera de atención primaria, 2 meses, para finales de mayo, y nos la dan. La pedí a 1 de abril, antes de Semana Santa, hasta el 26 de mayo no tenemos la visita. ¿Y
Pues a lo que llegue ya se le habrá... Bueno, por lo que llegue, pues ya habrá llegado, vete a saber. Pero ¿por qué no protestamos la gente? Bueno, a ver, porque yo creo que han convertido una sociedad naif totalmente. Es decir, ya han conseguido, han logrado que la sociedad ya pase de todo. Y eso es algo que ha hecho el sistema. Es decir, la sensación que tiene la gente es que ya no hay nada que hacer, que esto es lo que hay. Que mira, bueno, sí, podemos protestar, podemos decir, pero es igual, todo va a ir a peor. A ver, también hay que decir que históricamente España no es un país de grandes protestas. En fin, históricamente, si tú coges la historia de España, no es un país que haya hecho grandes protestas. Es cierto que cuando las ha hecho, ha petado todo, ¿no? Pero no suele... Es un país que tiene mucho aguante el pueblo español. Y que traga. Que traga bastante, o tragamos, ¿no? Me pongo yo el primero, tragamos. Y aparte, yo creo que el sistema ha conseguido hacer creer a la gente de que no hay solución. ¿Y eso cómo lo consiguen? Bueno, eso se consigue por el sistema educativo, que cada vez es peor, no se enseña nada, no se enseña a reflexionar, no se enseña a pensar, no se enseña a leer. Después los medios de comunicación también influyen, ¿no? Porque en muchas tertulias se hablan de tonterías, que no se hablan de estos temas, ¿no? Y bueno, y luego pues la idea esta que se ha creado también, bueno, que el sistema capitalista también crea, es, bueno, si usted es pobre y le va mal es porque es tonto, ¿no? Pues espabilado, pues, y si no, pues ese epicureísmo malentendido, ¿no? Porque claro, si uno se lee a Epicuro, no es simplemente disfrutar la vida, no solamente estar todo el día bebiendo y tal, ¿no? Es otro tema, el epicureísmo es otro tema, pero es malentendido, o se hace que se sea malentendido para que la gente diga, bueno, pues vamos a disfrutar, a pasar la vida, a pasar el día como podamos, mejor, y ya está. Y también es una sensación que la ves, porque a ver, el Estado no existe. Bueno, no, yo cuando me dicen si España es un Estado fallido, no es un Estado fallido, porque un Estado fallido no funciona nada. Entonces, lo que pasa es que hay un Estado ausente para los problemas de la gente. Es un Estado que no está ausente en el tema recaudatorio, porque los impuestos se recaudan, las multas se recaudan, y si no las pagas, pues te viene recargo, y si no, te bloquean la cuenta o te embargan la cuenta. Y en el aspecto represivo, también está ahí en el aspecto represivo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viendo que cuando hay alguna protesta de las que hay, por ejemplo, que son muy pocas, pero las hay represión. Todo en tema de desahucio, cuando hay gente que se mete ahí para impedir el desahucio, en alguna huelga de alguna empresa que los van a despedir, etcétera, etcétera, lo hemos visto. ¿Sigue vigente la ley Mordaza? Sigue vigente, y no la van a quitar, porque ya les conviene, por si acaso. Pero luego está ausente, entonces fíjate, está ausente en la Dana, está ausente en el apagón, está ausente en los trenes que se estropean, está ausente en La Palma, en el volcán de La Palma, estuvo ausente en la pandemia. Es decir, lo que te han dicho es espabilese usted como pueda, que cada uno se espabile como pueda. Lo que pasa es que sí que es cierto, a ver, de esas crisis que has nombrado, ha habido una participación... Bueno, una cosa es la participación de la gente. No, que incluso los gobiernos, oye, de creer en la vacuna, de administrarla, de vacunar... ojo, que aquí está la antítesis, por ejemplo, Ayuso decía libertad, cañas y terrazas. Eso también caló, y luego puso el lema de libertad. Sí, bueno, a ver, cada uno ahí hizo su política. A veces está guay, a veces va de guay. No, bueno, a ver, hizo su política. Yo, a ver, también te voy a decir. Es decir, en Cataluña nos metieron a todos como si estuviéramos en el campo de concentración, no se podía salir. Y si tú vas a mirar las cifras de enfermos, de contagiados y de fallecidos, pues empate técnico. Es decir, que, a ver, ni uno ni el otro. Es decir, yo creo que fue un desastre en general por todos, ¿no? Pero es que sí que es cierto que bueno, la vacuna nos salvó y ahora mismo estamos en una situación, me llama la atención, se dijo, hay que estar con los sanitarios, se salía a aplaudirles, pero el sistema sanitario está igual o peor. No, está peor. Con las residencias de ancianos estamos igual o peor, y se dijo que íbamos a mejorar. No, bueno, una cosa es lo que se diga
Una cosa es lo que se diga, porque lo que se dice es para quedar bien, y otra cosa es el objetivo real, y el objetivo real es la privatización. Entonces, una cosa es decir, no, vamos a salir a las 8 al aplaudir y vamos a invertir en sanidad, mentira. ¿Dónde están los datos? Mentira. Hombre, ha aumentado, bueno, es normal, si no vas aumentando, pero es normal. La sensación, la realidad es que el sistema sanitario está peor que cuando antes de la pandemia. Hablabas de un país que no se moviliza lo suficiente. ¿Crees que es un buen ejemplo el hecho de tener a un rey emérito? Acaban de decir desde el Supremo, oye, ahí está Marchena, el juez Marchena y demás. El rey emérito, esto de investigar delitos fiscales, nada, bien con la inviolabilidad, las prescripciones. Esto que le avisaron para que el tipo pues ajustara con Hacienda y pagara una pequeña parte. Claro, puede ser un buen ejemplo, ¿no? ¿Quién es el rey emérito? Vive en un país del Golfo, valga la redundancia, ha hecho lo que ha querido con la Hacienda Pública, no paga impuestos aquí, pero han dicho, nada, archivado. Yo creo que es una piedra angular importante para ver cómo se las gastan y, claro, la gente traga. Bueno, la gente traga porque al final entiende de que a esta gente no le va a pasar nada. A ver... Pero es desolador esto, ¿eh? Es un poco ya, es muy triste. Bueno, también es muy triste porque... Es un derrotismo, por así decirlo, no levantarse... Bueno, el problema... A ver, el derrotismo lo tenemos todos, yo también lo tengo. Porque la sensación que tienes es decir, ¿qué hay para poder cambiar esto? ¿Pero tú sigues creyendo en la revolución o ya? Una cosa, sí, claro, yo creo en la revolución y hago mis discursos donde me dejan, ¿no? Porque cada vez son menos sitios. Pero también tienes la sensación. Yo le digo, yo tengo claro de que estamos, a ver, para hacer la revolución, y ahora que me pregunte de la revolución, estamos peor que en la época de Lenin. Era más fácil en la época de Lenin hacer la revolución que ahora. Pero no hay nada. Y además también en España hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay gente que ha llegado a la política o llegó a la política cuya misión era convertir lo que sería la izquierda en un erial. Y la ha convertido, y ha conseguido el objetivo. O sea, ¿crees, por ejemplo, la división en la izquierda no favorece el hecho de que haya gente...? No, es que el problema no es que haya división en la izquierda, el problema es que hay gente que ha venido a liquidar la izquierda real. Claro, porque ahora mismo, tú imagínate un joven, por ejemplo, que quiera... Digo yo, se dice mucho, hay jóvenes varones que creen en la extrema derecha, se están yendo cada vez más hacia ahí. Hay jóvenes a lo mejor que están mirando a la izquierda y dicen falta un referente, falta un refresco de algo. A ver, el problema está... ¿Esta gente crees que tiene motivos para creer en la revolución, esta gente joven? Yo conozco gente joven que está muy cabreada. ¿Y tienen motivos para creer en la revolución? ¿Tú les darías motivos? Sí. El tema es, a ver, claro, a ver, yo hablo con mucha gente joven. ¿Y? Bueno, ¿Y creen en la revolución? Bueno, me hacen caso a mí, o al menos en las cosas que digo. No sé si luego harían la revolución o no. ¿A ti que te has convertido en un icono ahí en las redes? En las redes, sí. ¿Un tipo viral? Tipo viral, sí. Hay gente que te ve joven y te dicen hay que hacer la revolución, Villarroya, ¿te lo dicen? Bueno, no me dicen eso, me dicen que siga dando caña y estas cosas, ¿no? Pero a ver, yo hablo... ¿Cuándo hablas con la gente joven, qué te dicen, sobre todo los jóvenes? ¿Qué les preocupa? Bueno, la gente... No, lo que me dicen es... Lo que me dan es las gracias de que una persona de mi edad les defienda, les entienda y diga cosas que nadie dice en los medios de comunicación sobre ellos. La imagen que se tiene en general en los medios de comunicación de la juventud, y digo genéricamente, no quiero particularizar en nada, es de que los jóvenes son unos vagos, de que no quieren trabajar, de que lo único que quieren es vivir de sus padres mientras puedan y hacer el botellón y fiesta. Esta es la idea que se vende en la mayoría de medios de comunicación, porque lo que interesa es enfrentar a generaciones entre ellas. Y entonces se le dice al pensionista que no va a cobrar pensión porque los jóvenes no quieren trabajar. Eso es falso. No, es falso. Los jóvenes lo que no quieren es que les exploten, empezando por ahí. Los jóvenes lo que quieren es tener un salario digno que les permita poder independizarse y tener una vida digna. Tener una familia, una pareja, cada uno como quiera. Si quiere casar o vivir en pareja y poder tener hijos, si quiere el que quiera tener hijos, y poderlos mantener. El problema es que si tú a un joven le pagas 800 euros y el alquiler le vale 1.400, difícilmente se va a ir de su casa.
Si no se va de su casa, difícilmente va a vivir en pareja. Y si no vive en pareja y no tiene una casa, difícilmente va a tener hijos. Por lo tanto, este es el problema. Entonces, claro, esto lo decimos muy pocos en televisión. O lo decimos muy poco, ¿no? Entonces, claro, la gente joven pues ve, yo ya estoy más de salida que de entrada, ¿no? Yo tendría que estar diciendo que a ver si trabajan para que me paguen la pensión, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Villarroya? ¿Se puede saber? 61. 61. Pues por eso he dicho antes en el programa de televisión que había estudiado formación del espíritu nacional, ya tengo una edad. Lo dices porque hemos estado hablando del franquismo y de... ¿Tuviste... Sí, sí. O sea, tú eres de los que tenía que formar antes de empezar la clase. Sí. ¿Y si rezar, no mucho en mi colegio, alguna vez. Pero ¿Cómo no, era? Perdóname este inciso. Entonces, ¿cómo era? ¿Entrabais allí? ¿Tú todavía llegaste a lo de la leche en polvo y todo eso o qué? Sí. ¿Sí? Sí. Yo, pocos años. O sea, ¿cómo era? ¿Entrabais allí y qué hacíais? Bueno, no. ¿Entrabais a clase y no, qué se hacía? primero estaba firmes afuera y luego iban llamando por clases, porque ten en cuenta que en esa época no íbamos juntos los niños y las niñas. Entonces en el colegio primero entraban las niñas, nosotros nos metían en el patio, cuando entraban las chicas, pues entonces entrábamos los chicos por edad. Ni por edad, por lo menos en mi colegio, no sé si en todos era igual, entrábamos por edad. Entonces una vez entrabas, pues entrabas en el colegio, te sentabas, cuando entraba el profesor había que ponerse de pie, hasta que no te daba permiso no te sentabas, y antes de empezar la clase se rezaba el Padre Nuestro y el Ave María. Y luego sobre las 10 de la mañana, una cosa así, pues te daban la leche en polvo como alimento. Y luego a las 12 había el Ángelus, y se rezaba el Ángelus y demás. Luego, luego el patio se salía y se formaba, ¿no? Bueno, y algunas veces cuando eran días claves y no sé qué, pues te formabas en el patio, subían la bandera nacional y entonces sí que a veces cantábamos el Cara al Sol. Pero es verdad que en mi colegio no se cantó mucho. ¿Pero se cantó? Sí. Me acuerdo alguna estrofa, no entero. Pero sí. ¿Y qué iconografía había en clase? Había un cuadro de Franco y, a ver, depende de la clase que ibas, bueno, siempre estabas en la misma clase, pero bueno, cuando pasabas de curso te cambiaban, o había un crucifijo o había un icono de la Virgen o tal. El mes de mayo se ponía en la entrada del colegio una estatua de la Virgen muy grande y entonces cada clase tenía que llevar un día flores. Y entonces se entraba, es en los que llevábamos las flores, entrábamos y cantábamos con flores a María, que Madre nuestra es. No, entonces entrábamos y dejábamos el ramo de flores a los pies de la Virgen. ¿Todavía no teníamos ese Villarroya comunista? Bueno, hombre, era muy joven, ¿no? Lógicamente, vamos. No, lógico. hombre, en mi casa sí que eran de gente de izquierda, pero bueno, a ver, tampoco te decían nada. Hombre, veías alguna cosa, pero bueno, no, yo las ideas un poco las empecé a tener con 13, 14 años, ya que empezabas a ver alguna cosa y entonces ya te iban diciendo alguna cosa, mi abuelo materno, mi padre y tal. ¿Se pasaba hambre en aquella época? Porque yo no pasé. La leche en polvo era una forma también de... Yo decir que yo no pasé. Es decir, yo no voy a decir que pasé hambre, yo no. Pero sí que en mi escalera había gente que sí. Entonces, a ver, yo en mi casa trabajaba mi padre, trabajaba mi madre, porque mi madre era modista y trabajaba bien. ¿Y tu padre? Mi padre trabajaba en una empresa de metalurgia. Y entonces, bueno, no eran, pero bueno, más o menos en mi casa no se pasó hambre, pero sí que en mi escalera había gente que lo pasaba mal y, por ejemplo, algún crío y tal, pues venía a comer a casa porque en su casa no tenían para 3 comidas al día. Entonces, digamos que en aquella época, digamos que había una mayor solidaridad entre los vecinos, eso sí. ¿Qué cosas? Porque todavía hay quien dice que con Franco todo fue mucho mejor, que no se pasaba hambre. No, Franco había mucha miseria, pues mucha gente se fue de España
emigrante, y mucha gente tuvo que venir de otras partes de España, es decir, a Cataluña, por ejemplo, o a Madrid. Es decir, ¿Vosotros, de dónde erais de origen, tus padres? Mi madre es catalana, pero los padres de mi madre no. ¿De dónde? Son de Murcia, y mi padre de Aragón. ¿De Aragón? ¿De dónde? De Zaragoza. ¿Zaragoza capital? No, pueblo de Maella, cerca de la franja de Ponent, que le llaman. No sé ahora no. Pero por eso digo, sí que la gente tuvo que irse y ya está. Es decir, a ver, yo voy a decir, pues yo hambre no pasé, yo no recuerdo pasar hambre, ¿no? Pero sí que recuerdo gente que lo pasó bastante mal, y lo pasaba bastante mal, ¿sí? Porque había lo que había. Pero bueno, esto tampoco se explica, ni se explica nada, ¿no? ¿No se está explicando eso hoy en día? No, porque tampoco interesa. Porque, mira, yo te voy a decir una cosa con el apagón. El principal apagón que le interesa al sistema no es tanto el de la luz, es el de aquí. El de aquí. O sea, ¿tú crees que hay un apagón ahora mismo en gente joven que no sabe lo que pasó? No, gente joven y gente mayor, pero no con el tema del franquismo, con todo. Al sistema lo que le interesa es que la gente vivamos en la ignorancia. Es decir, el apagón que ellos quieren es ese apagón que, si leyéramos, decía Kant cuando le preguntaban qué es la ilustración, el sapere aude, atrévete a pensar. Ese es el apagón que les interesa al sistema. Que vivamos en las tinieblas y en la oscuridad de la ignorancia. Entonces ya se preocupan ellos de que la gente viva en la ignorancia. Porque esto lo decía Maquiavelo, el pueblo el príncipe que mantiene a su pueblo en la ignorancia lo manipula. Entonces ese es el problema principal. Y cuando me has preguntado también por qué la gente no se revuelve, pues porque la gente vive en la ignorancia. No estoy llamando a la gente ignorante, sino que el sistema hace mantener a la gente en la ignorancia. Y entonces se le manipula y se le hace creer cosas que no son verdad, pero la gente se las cree. ¿Y en el miedo quizás a veces también? Claro, es que es la ignorancia y el miedo, las dos cosas. Es que esto es muy antiguo, eso ya lo decían los romanos, ¿eh? No se lo inventó Maquiavelo, lo que pasa es que Maquiavelo lo escribió en El Príncipe, pero ya los romanos lo hacían. Es decir, el miedo es la manera de controlar, es decir, la ignorancia y el miedo son las formas de controlar a la gente. Es decir, porque con el miedo, a ver, con la coerción sola no se puede gobernar, no se puede controlar siempre a la población, porque al final la población, si lo único que tiene es un estado policial o dictatorial, al final la gente se termina rebelando. Tarde o temprano se rebelará la gente. Entonces eso lo explica Gramsci. Al final tienes que dominar por el convencimiento, hacerle creer a la gente. Entonces, ¿cómo haces creer a la gente? Pues mantenerla en la ignorancia y en el miedo. Y ahora vivimos muchas psicopsis de miedo. El miedo a la guerra, miedo a la pandemia, miedo a un apagón, miedo a no sé qué. Todo esto forma parte del guión para dominar a la gente. Miedo, a fin de cuentas, miedo, en el sentido de puede haber gente que dice, miedo a llegar esto de, como dice, virgencita que me quede como estoy. Claro. Ten en cuenta que la gente cuando tiene miedo es conservadora. Me acuerdo que dice el Evangelio, fíjate, estamos hablando de años, el Evangelio, decía el miedo guarda la viña. Sí, la gente cuando tiene miedo es conservadora, por naturaleza, todos lo somos, no voy a poner, ya todos somos, cuando tenemos miedo somos conservadores. Entonces, se controla por estas dos maneras. Si tú no piensas, no te han convertido en un ciudadano crítico, capacidad de pensar, ten en cuenta que ahora, lo que hablábamos, cada vez hay menos asignaturas en los colegios, se lee menos, se debate menos, se razona menos, pues esto es un problema. Y si a eso le añades el miedo, nos va a atacar no sé quién, va a venir el virus de no sé cuántos, el otro, el apagón, todos son miedos, ¿no? Bueno, pues entonces eso controlas a la gente, porque la gente el miedo pues le hace no moverse tampoco. Hace
demasiada mella en la población el hecho de que hay todavía gente que o han vivido la dictadura o han transmitido ese sentimiento de miedo, de conformismo, es decir, y esa cultura nacional católica, ese pozo de ojo a ver que puede ser peor? No, sí, porque, a ver, por generación ya de aquella gente quedan pocas, ¿no? Y bueno, aunque expliquen la guerra y no sé qué, no, yo el tema de la guerra civil y tal, ya queda menos gente. Es decir, bueno, ya la influencia que pueden tener ya es menor. Sí, ya. Pero influencia quiero decir que hay. Hombre, claro, hay gente que ha tenido sus antecesores que han transmitido eso. No, es como cuando se dice la justicia. Pues por ejemplo, ¿qué herencia puede haber en la justicia o en otros estamentos de un tiempo de franquismo donde qué transición pudo haber? La gente al final no se mueve porque el abuelo o el bisabuelo o los padres le hayan dicho, uy, después de la guerra lo pasamos mal, o cuando la guerra civil qué mal lo pasamos. No, la gente no se mueve. Hombre, habrá alguien que a lo mejor sí, por lo que le han dicho, pero en general la gente no se mueve por esto, porque lo que es mantener en la ignorancia a la gente, es decir, no explicar las cosas como son, no haber creado una sociedad de gente que razone y que piense, ¿no? Y el miedo, ya está, el miedo a ya no la guerra civil, la gente ya, bueno, pues, Franco también queda muy lejos, ¿no? Para mucha gente. Queda más lejos para mí y todo, que lo viví, ¿no? Es decir, ya te va quedando lejos. ¿Qué es más útil en un sistema a la hora de intentar cambiarlo? ¿Un libro o la guillotina? Hombre, hay que empezar por el libro, porque el libro hace pensar a la gente. La guillotina también a veces es necesaria. Yo no digo que haya que guillotinar a todo el mundo, pero mira, en el tema de forma simbólica, ¿eh? No, pero de guillotina me refiero a la guillotina de cortar lo anterior si está mal, no te hablo de la guillotina. No, pero mira, pero en el tema no, pero es que si es lo mismo, si yo cuando hablo de la revolución lo primero que me dicen, si quiero matar a media humanidad, no, yo no quiero matar a nadie, pero fíjate que el tema es que cuando dice, no, es que en la revolución rusa mataron a no sé quién. Claro, pero son los mismos que luego te aplauden en la Revolución Francesa, que le cortaron la cabeza a un montón de gente, ¿no? Empezando por el rey. Entonces, claro, al final dices, a ver, si el tema no está, yo hago la revolución, no quiero matar a nadie, sí, sencillamente, pero vamos a ver, la violencia, si yo mañana, o no yo, pues si yo soy yo solo, pues me van a meter seguramente en un manicomio y hacer puñetas, ¿no? Pero si ahora mañana la sociedad española quisiera hacer la revolución, ¿los poderes fácticos se lo van a dejar hacer? No, seguramente pondrían los medios represivos del Estado para acabarlas. Por lo tanto, la primera violencia empezaría por el poder, porque el poder no lo quiere dejar. Por lo tanto, es decir, claro, los cambios en la historia, y esto ya no entro ni lo que lo dijera Marx o lo deja decir Marx, es que esto es una realidad empírica de la vida. Si tú coges la historia de la humanidad, tú coges un libro de historia de las civilizaciones, tú verás que todos los cambios que se han producido en la civilización son violentos, se han producido de forma violenta, ninguno se ha producido de forma pacífica, porque el poder que está establecido en ese momento no quiere dejar el poder, por lo tanto se producen de forma violenta. Hombre, lo ideal sería que si mañana sale el pueblo español u otro pueblo país y dije, no, queremos ser una sociedad comunista, y los que mandan dijeran, pues muy bien, nos vamos y quédense ustedes, pues oye, bien sobre hojuela, claro. Pero es que no va a pasar. Por eso yo te preguntaba, ¿hasta qué punto un libro puede ser infinitamente más revolucionario que una guillotina? El libro tiene que servir para, a ver, pero cualquier libro, yo no digo que la gente tenga que leer a Marx por narices, que cualquier libro puedes leer, es decir, el pensamiento crítico te puede venir por muchos sitios. Luego la ideología, cada uno que tenga la que quiera, yo no entro ni salgo. Hombre, me parece que hay ideologías que son bastante nefastas de la vida, ¿no? Pero sí que incido en esto, ¿sabes? Que a veces un libro, la sabiduría, el conocimiento puede ser infinitamente más revolucionario. Pero por eso lo que yo te decía, claro, pero lo que yo te decía de Kant, el sapere aude, atrévete a pensar, y es lo que decía, es decir, un libro, dame un libro para que yo piense. ¿Por qué? Porque la lectura te hace pensar, aunque leas una novela. Si no hace falta leer a Marx, o leer a Lenin, o leer a
a Robespierre o a Tocqueville o a quien quieras, o a Keynes. ¿Sí? No, una novela te puede hacer pensar. Villarroya, y por último ya en este tiempo en el que estamos, ¿por qué se pone tanto el foco en lo que puede ser un nuevo papa y el papa anterior que ha habido? ¿Qué se simboliza ahí que está en juego? ¿Dos mundos? ¿Uno más retro, otro más esperanzador en propuestas más de progresismo, de decir, oye, hay que combatir el neoliberalismo, este tipo de discursos que tenía el Papa Francisco, o qué hay en juego en estas fechas? Bueno, a ver, el tema es que la Iglesia, aparte de su poder espiritual, tiene un poder terrenal importante, porque el Papa no deja de ser el jefe de un Estado, que sea minúsculo, pero como habla a millones de personas, que en teoría son católicas, luego unos serán más creyentes o seguirán más o menos, pero de entrada le habla a millones de personas, por lo tanto lo que dice el Papa, pues se le escucha, luego si se le hace caso o no es otro tema, pero de entrada se le escucha, ¿no? Entonces, claro, el problema es que dentro de la Iglesia, claro, entender progresista y conservador hay que situarse dentro de la Iglesia, no es lo mismo entendido fuera de la Iglesia lo que es un progresista o un conservador. ¿A qué te refieres? Bueno, pues que un progresista dentro de la Iglesia fuera, pues sería conservador igual, ¿no? Porque muchas de las cosas que gente progresista entiende que la Iglesia es anticuada, lo defiende, ¿no? Por ejemplo, el aborto, el tema del aborto, si eso es igual que sea un papa progresista o un papa conservador, va a estar en contra del aborto. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que poner el foco ahí. Bueno, el tema está en que, a ver, la Iglesia normalmente elige un papa que va con los vientos del momento, ¿no? De la historia. El Papa Francisco entró en un momento en que había ganado Obama las elecciones, en Europa la mayoría de los gobiernos eran, digamos, socialdemócratas, etcétera, etcétera, no había guerras, no había nada. En estos momentos, el viento de la historia no sabemos por dónde va. Porque es verdad que ha ganado Trump, en países de Europa, pues partidos que dicen que son de ultraderecha, yo no los considero de ultraderecha, pues están subiendo y ganando posiciones electorales. Hay como parece que hay una ola conservadora que vuelve, pero tampoco es una ola conservadora arrolladora, ¿no? Y entonces ahí va a estar el problema. Si coger ellos un papa muy conservador, porque parece que el viento va por aquí, pero igual mañana esa ola, que repito, no parece muy alta, se cae, y entonces ellos se queden descolocados, o coger un papa progresista, pero que a lo mejor se queda descolocado a los 5 minutos, ¿no? Con lo cual igual hacen una vía de compromiso, ¿no? A lo mejor coger un progresista moderado. Hay que decir que, aunque mucha gente dice que el cónclave, la mayoría de los cardenales fueron nombrados por el Papa Francisco, hay que decir que el Papa tiene que salir con los 2/3 de los 135 cardenales, bueno, 134 porque creo que uno, o 133 porque hay uno o dos que no van, con lo cual hay que sacar mayoría de 2/3. Y ahí va a haber minorías de bloqueo, con lo cual yo me huele que algunos de los papables que están saliendo no van a salir. Y veremos. Yo no apuesto por nadie porque no sé por dónde van a tirar. Pero yo, si me preguntas, a ver, no sé los nombres porque tampoco sigo mucho el tema, pero creo que van a tirar por un progresista de línea moderada, ¿no? Bueno, nos quedamos con eso. Villarroya, nada, a modo de conclusión y por conocer un poco más a José Miguel Villarroya, ¿me dirías qué música oyes o qué música te gusta oír? Bueno, ahora hace mucho tiempo que no escucho mucha música. No, yo, a ver, alguna gente dirá que soy, pero bueno, no descubrirá, pero bueno, yo era joven escuchaba New Wave, me gustaba mucho Depeche Mode, Dire Straits. Dire Straits es sí, y había rock de calidad. Rock de calidad, sí. Mark Knopfler, no. And Company.
No, yo había estado... Sultan Sound Swings, probablemente Sultan Sound Swings es una de las mejores, si no la mejor canción, a mi modo de ver, de sí, rock de la historia. Yo había estado mucho, bueno, en el estudio 54 de Barcelona, en la de Nueva York estuve una vez. ¿Pero viste a los Dire Straits en directo? Sí, he visto los Dire Straits, he visto a Depeche Mode en directo, he visto a Spandau Ballet en directo también. Iba vestido de manera rara, y aunque la gente no se lo crea. ¿Ibas vestido de manera rara? Sí. ¿Y eso? ¿Cómo iba Villarroya en aquellos tiempos? Porque iba vestido de New Wave. ¿Ah, sí? Sí, llevaba una americana negra muy grande, llevaba el pelo de un color rubio, con una especie de coleta de color verde y una cresta que me caía aquí de color azul. ¿Me estás diciendo en serio que ibas así, Villarroya? ¿Hay fotos de eso? No, esto fue antes de irme a la RDA, después de la americana. ¿Antes de irte a la República Democrática? Sí, no, pero la RDA podía haber ido así, porque había gente que iba así. Pero no. O sea, ibas casi como Evaristo Páramos, el de la polla. No, iba como iban los de Depeche Mode y esta gente. ¿Pero han hecho coletas de qué color han hecho? Verde. Y esto azul. Una que me caía así azul. Joder, Villarroya, bueno, la vida, la gente, Bowie. La gente joven, cuando era joven hemos cambiado, pero también me gusta mucho la música clásica. Wagner. Pero vamos, entre Spandau Ballet y Dire Straits hay una diferencia. Bueno, a ver, no es que pero bueno, la música es 80, años 80, ¿no? Claro, cuando yo era joven, tenía 20 y algo. A ver, mi grupo favorito de los tres que te he dicho era Depeche Mode. Ya Depeche Mode los vi en Glasgow. Tocando. Eso te une, creo, a Isabel Díaz Ayuso, bueno, que le gustan mucho, dice. Ya, pero le debe gustar el Depeche Mode más actual. Yo soy de los, cuando salió Depeche Mode, que eran revolucionarios, pues tenía una canción que se llama Master and Servant, que es dueño y esclavo. Y es una canción revolucionaria, tocan los martillos, como yo los vi en Glasgow cuando yo estaba estudiando en Cambridge, en la época de Margaret Thatcher, y recuerdo bueno, yo participé, apoyé a los mineros y a los estibadores en huelga, y ahí me pegó la policía. ¿Ah, sí? ¿Te zurraron? Sí, me pegó un golpetazo, un caballo de la policía en la ciudad de Sheffield. Me tiró al suelo y casi me pisó el caballo, pues, esto me quitó, pero me llevaron a un hospital porque me dejó hecho polvo. Y bueno, como yo ya tenía problemas de huesos, desde entonces pues tengo una artrosis degenerativa que me afecta curiosamente en el lado izquierdo, más que en ningún lado. Y esto es herencia de la señora Thatcher. ¿Ah, sí? O sea, me he quedado en todo el lado izquierdo. Y entonces, bueno, aprovechaba para a veces alguna cosa para ir a ver el fútbol. Es decir, iba a ver al Manchester United, que entonces tenía un buen equipo, al Liverpool, y bueno, aquella vez, pues, como me gustaba mucho de Depeche Mode, pues fui a ver a Glasgow, porque ellos son de Glasgow, y entonces tocaban en Glasgow, y entonces pues me fui he hecho algunas cosas raras cuando Personal era joven. Jesus. He hecho cosas raras cuando era joven, la gente se piensa, como me conoce de viejo, piensa que soy un hombre. Aunque es verdad que, a ver, a pesar de haber hecho cosas raras, soy persona bastante germánica y bastante cuadriculada. Tampoco... ¿En tus ideas? No, y en mi forma de ser también. A ver, lo que pasa es que, bueno, cuando... ¿Kantiano? ¿Eres kantiano? No, no soy muy kantiano. Yo no soy muy de la cuerda de Kant. Soy más prusiano en el sentido militarista prusiano, muy cuadriculado en el sentido militar, aunque es verdad. Disciplina. Sí, aunque es verdad que la escuela prusiana les bebe mucho de Kant, pero a mí no. A ver, sí que lo he leído y tal, y hay cosas con las que comparto, pero no soy. Quizás me interesa más Hegel por el tema de que era, digamos, donde bebió más Marx que de Kant. Pero no, yo en ese aspecto soy más disciplinado, más cuadriculado, en ese aspecto más que
qué cantidad. Pues Pero José bueno, Miguel Villarroya, un placer esta conversación. Pues nada. Mira tú, hemos empezado hablando de las liberalizaciones, hemos acabado hablando de la Kant, vida, de Hegel, de Marx y lo que de haga la falta. vida. Bueno, una también, vez más. Y también seguimos aquí en el canal y animamos a que la gente se una y seguimos también en la televisión y donde nos dejen. Y donde nos dejen, y ahí seguiremos. Bueno, Villarroya, Un placer, Jesús.